En una mañana otoñal de principios de octubre, Rebecca Torres bajó al metro. Maniobrando entre la gente que se apresuraba, en la mano izquierda llevaba un vaso de café. En la derecha, un maletín de cuero heredado de su padre. Las escaleras mecánicas la llevaron hasta el andén. Subió al vagón junto con docenas de oficinistas igualmente somnolientos. En el vagón se acomodó junto a la ventanilla. Sacó el teléfono. Había un mensaje de su marido enviado a las 5 de la mañana. «Todo va bien», escribió él. «El vuelo ha salido puntual», escribió él. «Estaré en contacto», escribió él. Rebecca asintió para sí. Guillermo viajaba con frecuencia. Era parte habitual de su trabajo como ingeniero de campo. Ahora debía estar en Santander solucionando un problema en una planta local. En la oficina de la empresa de transportes donde Rebecca trabajaba como directora de logística, la recibió el caos habitual de las primeras horas: llamadas telefónicas, correos electrónicos de los conductores, informes de entrega, cambios repentinos en las rutas. Ella ordenaba metódicamente los montones de documentos, contestaba las llamadas, ajustaba los horarios. A la hora de comer el flujo de trabajo se había relajado un poco. Rebecca abrió la ensalada que había preparado la noche anterior. Ella y Guillermo solían cocinar juntos con frecuencia. En los últimos meses, eso había pasado a ser cada vez menos frecuente. Él había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo y a viajar más a menudo por negocios. En casa apenas hablaban, solo de detalles domésticos, facturas, planes para el fin de semana, que a menudo se veían interrumpidos por sus repentinas llamadas. El teléfono sonó mientras cerraba el recipiente. Era Jaime Herrera, colega de Guillermo. «Hola, Rebecca», dijo Jaime. «No consigo hablar con Guillermo», dijo Jaime. «Necesito datos sobre ese proyecto en Santander», dijo Jaime. «¿Sabes cuándo volverá?», preguntó Jaime. Rebecca contestó dando un sorbo a su agua. «Creo que debería estar de vuelta a finales de semana», dijo ella. «Me pareció ver su coche ayer a la salida de la cafetería de la calle Roble», añadió ella. «Tal vez me lo imaginé», dijo Jaime. Rebecca se quedó pensativa. La cafetería de la calle Roble quedaba a 15 minutos en coche de su casa. Dijo lentamente, le comentó que tenía un vuelo temprano por la mañana. Jaime agradeció y pidió que le avisara en cuanto supiera algo. Colgó el teléfono. Le vinieron a la mente otras rarezas de las últimas semanas: la nueva colonia de ropa, un repentino deseo de apuntarse al gimnasio, pasar mucho tiempo al teléfono, cerrar la pantalla del móvil de forma precipitada, y esos viajes de negocios cada vez más frecuentes y largos. Sacudió la cabeza para alejar los pensamientos no deseados. Abrió su correo electrónico de trabajo. Ya se habían acumulado una docena de nuevos mensajes. Durante el resto de la jornada ordenó metódicamente los documentos. Negoció con los transportistas. Elaboró los horarios. En el metro de camino a casa, mirando su reflejo en la ventana oscura, se permitió admitir lo obvio: algo iba mal. Y tenía que averiguarlo. Aquella tarde se quedó sentada en la cocina largo rato mirando la pantalla del móvil. Guillermo había enviado una foto de un equipo con la leyenda trabajando. La fotografía señalaba a Santander. Rebecca le puso un like y respondió con un despreocupado: «Cuídate». Luego abrió la aplicación bancaria. Varios gastos extraños habían aparecido en el último mes. Restaurantes en días en que él decía estar en reuniones, compras en tiendas de ropa femenina, gastos en la casa de campo. En la mesilla de noche había una fotografía de su boda. Los dos sonreían tan jóvenes y felices. Eran ya 4 años de casados. Parecía como si aquella imagen fuera de otra vida. Mientras se dormía pensó que tendría que hacer algo. Pero aún no sabía qué. Y lo más importante, no estaba segura de querer saber la verdad. Se habían conocido en un tren de cercanías hacía 5 años. Rebecca volvía de la casa de una amiga.
Guillermo regresaba de un trabajo de campo. Su teléfono estaba estropeado y le pidió que le llamara desde su número. Se pusieron a hablar y descubrieron que vivían en barrios vecinos. La primera cita tuvo lugar en un pequeño restaurante chino. Guillermo habló de su trabajo, de cómo encontraba mejor el lenguaje común con máquinas complejas que con las personas. Rebeca se rió de sus historias sobre máquinas caprichosas y clientes difíciles. Parecía tan sencillo y directo, sin juegos ni pretensiones. Se casaron un año después. La boda fue modesta. Los padres de Guillermo ya habían muerto. Al padre de Rebeca no le gustaban las celebraciones ruidosas. La luna de miel la pasaron en la carretera. Cogieron un viejo Seat y recorrieron varios estados. Pararon en moteles y pueblos pequeños. Por primera vez vivieron juntos en un piso de alquiler. Rebeca trabajaba en la empresa de transportes. Guillermo hacía muchas guardias. Cuando volvía a casa, podían pasarse la tarde entera en el sofá conversando. Él escuchaba atentamente sus historias sobre clientes complicados, le daba buenos consejos. Ella le ayudaba con los documentos. Guillermo tenía una incapacidad para rellenar formularios. La idea de comprar una casa de verano surgió espontáneamente. Volvían de otro viaje, y al pasar por la señal de un pueblo de vacaciones se salieron de la autopista. «Vamos a echarle un vistazo», dijo él. La pequeña casa de madera a las afueras del pueblo parecía abandonada. Pero tenía potencial. Había que reparar el porche y pintar las paredes. El lugar era tranquilo y acogedor. Pidieron un préstamo y gastaron todos sus ahorros. El primer año pasaron todos los fines de semana en la casa de campo. Guillermo reparaba y Rebeca arreglaba la parcela. Al final del verano la casa estaba transformada. Paredes recién pintadas. Porche renovado. Muebles nuevos. Crearon una zona de barbacoa en el patio trasero. Plantaron unos cuantos manzanos. Y entonces, algo empezó a cambiar. Al principio imperceptiblemente. Guillermo comenzó a proponer viajes a la casa de campo con menos frecuencia. Alegaba cansancio. Luego aparecieron excusas más extrañas. Llamadas urgentes. Fines de semana con viajes de trabajo no programados. Rebeca empezó a viajar sola o con su padre. Hace 3 meses, encontró en el bolsillo de su chaqueta un recibo de una tienda local, fechado el día en que Guillermo debía estar en otra ciudad. Él lo atribuyó a un error del cajero. Rebeca fingió creerle. Y entonces empezó a notar otras pequeñas cosas. Nuevos hábitos de vestir. Gastos inesperados. Largas conversaciones telefónicas en la otra habitación. La última vez que habían estado juntos en la casa de campo fue a principios de verano. Guillermo pasó toda la noche al teléfono sin apenas hablar. Al día siguiente se marchó antes de lo habitual, alegando una llamada urgente. Desde entonces siempre encontraba una razón para no ir. Rebeca dejó de insistir. Hace 15 días encontró en el buzón un recibo de la factura de la luz de la casa de campo. El importe era muy superior al habitual, como si alguien viviera allí habitualmente. No habló de ello con su marido. Se limitó a guardar el recibo en el cajón del escritorio. Empezó a vigilar más de cerca las demás facturas. Poco a poco su vida en común se convirtió en el cumplimiento de rituales. Desayuno, trabajo, cena, televisión, sueño. Aún se decían buenos días y buenas noches. Discutían trivialidades domésticas. Planificaban compras. Pero algo había desaparecido irremediablemente. Esa calidez, esa cercanía que había existido antes. Últimamente Rebeca pensaba a menudo en el día en que se conocieron en el tren. Entonces había creído en su sinceridad. Había pensado que él era de verdad sencillo y honesto. Ahora pensaba cada vez más que se había equivocado, que había algo más detrás de esa aparente sencillez, y no estaba segura de querer saber qué era. Guillermo fue llevado a urgencias de la clínica privada a última hora de la tarde. Una herida de trabajo, un corte en la palma de la mano. Marina Delgado acababa de terminar su turno.
Se había quedado hasta tarde para ayudar con el papeleo. La recepcionista tenía el día libre y la chica nueva estaba perdida. Mientras arreglaba el vendaje, echó un vistazo al paciente. Ojos cansados, barba de 3 días. Rostro tranquilo a pesar de la mano sangrante. Se mantenía sereno y no se quejaba. Respondía a las preguntas con claridad. Se había hecho daño ajustando una máquina. La mano se le había resbalado y había chocado contra un borde afilado. «Tienes suerte de que hoy esté de servicio», dijo Marina mientras curaba la herida. «Soy la mejor cosiendo», dijo ella con una sonrisa cansada. Él preguntó por qué estaba tan segura. Siguieron conversando. Marina llevaba 5 años trabajando en la clínica. Tras su divorcio se había volcado en el trabajo. Era más fácil no pensar en su matrimonio fallido y en la soledad del piso vacío. Le gustaba su trabajo. Le gustaba hacer una tarea concreta y notar que marcaba la diferencia. Guillermo le pidió el número de teléfono, aparentemente para consultarle sobre el vendaje. Llamó al día siguiente y propuso tomar un café. Ella dijo que sí, ¿por qué no? No se fijó en el anillo que llevaba en el dedo. Decidió que no era asunto suyo durante el café. Él habló de su trabajo, de mecanismos complejos, de máquinas caprichosas, de lo agradable que era arreglar lo que estaba roto. Hablaba con pasión y con los ojos encendidos. Marina escuchaba pensando que hacía mucho que no conocía a un hombre que amara su trabajo de esa manera. Las reuniones se hicieron más frecuentes. Llamaba cuando estaba en la ciudad. Proponía paseos por el parque, cafés y largas conversaciones. Apenas mencionaba a su mujer. Marina no preguntaba sobre ella. El primer beso tuvo lugar una tarde lluviosa frente a su casa. Ella no fingió vergüenza ni resistencia. Simplemente le invitó a subir. Por la mañana él se marchó temprano. Tenía que ir a la obra. Ella no le dijo que le quería. Solo le dijo, llámame cuando estés en la ciudad. Sus encuentros eran infrecuentes, pero vívidos. Sin promesas ni planes de futuro, Marina apreciaba esa sencillez. Sin pretensiones ni juegos complicados, Guillermo parecía disfrutar de esa facilidad. En sus ratos libres a menudo recordaba sus conversaciones. Le gustaba cómo hablaba de la vida sin filosofía, pero con una especie de pasión interior. Cuando hablaba de su trabajo, sus ojos se iluminaban. En esos momentos parecía otra persona, no el hombre tranquilo y algo distante que mostraba habitualmente. Un día propuso pasar un fin de semana en la casa de campo. Tenía acceso a la casita a 1 hora de distancia. Marina aceptó sin preguntar más. Le encantaba la espontaneidad, la capacidad de vivir el momento. La casa era acogedora, de madera con porche y jardín. Podía sentir la mano de una mujer en la decoración. Servilletas cuidadas y algunos adornos domésticos. Marina intentó no pensar de quién era la casa. Pasaron allí 2 días cocinando, paseando, haciendo el amor. Hablaron de todo menos de su vida familiar. Después de aquel fin de semana, algo cambió. Guillermo comenzó a llamar con más frecuencia, sugiriendo nuevos encuentros en la casa de campo. Marina sintió que él se encariñaba cada vez más con ella, que buscaba motivos para verla. A ella no le importaba. Se sentía viva. Se sentía real. Sus encuentros secretos se hicieron habituales. A veces en la casa de campo, a veces en la ciudad, en cafés, en el parque, en su piso. Aprendieron a dedicarse tiempo el uno al otro a pesar de la agenda de él. A veces, él se ofrecía a quedarse en la casa de campo algunas semanas. Dijo que su mujer iba poco por allí, que era tranquilo y pacífico, que nadie les molestaría. Marina aceptó sin pensar mucho en las consecuencias. Después de todo, ella siempre había vivido el presente. Rebeca nunca se consideró una mujer celosa, pero últimamente se sorprendía, comprobando la hora del último mensaje de su marido, escuchando sus conversaciones telefónicas, intentando adivinar con quién hablaba. Este fin de semana Guillermo volvió a ausentarse por una llamada de emergencia.
Rebeca se despertó por el sonido del maletero. Él estaba recogiendo herramientas, revisando papeles. Se despidió con un beso en la mejilla y prometió volver por la noche. Ella fingió seguir durmiendo cuando la puerta se cerró. Se levantó y se acercó a la ventana. Su coche estaba aparcado en la entrada. Él guardaba una bolsa de herramientas en el maletero. Se quedó unos minutos hablando por teléfono, sonriendo ante sus pensamientos. De repente Rebeca decidió seguirle. Se vistió a toda prisa, bajó las escaleras y subió al coche. Aparcó un poco más adelante manteniendo la distancia. Guillermo seguía al teléfono sonriendo. Finalmente se puso al volante y arrancó. Rebeca esperó unos segundos y le siguió. Mantuvo la distancia esperando que se dirigiera a la zona industrial donde solía trabajar. Pero Guillermo giró en dirección contraria hacia barrios residenciales. Se detuvo frente a un edificio alto y tocó el claxon. Minutos más tarde, una mujer morena delgada vestida con vaqueros y chaqueta ligera salió del portal. Subió al coche y se abrazaron. A Rebeca se le formó un nudo en el estómago. El coche de Guillermo arrancó. Rebeca lo siguió intentando no estorbar. Atravesaron la ciudad y se detuvieron frente a un gran supermercado. Rebeca aparcó en la esquina más alejada del aparcamiento y los observó. Los vio caminar hacia la entrada charlando despreocupadamente. Se tocaban de vez en cuando como una pareja de toda la vida. En el supermercado Rebeca se escondió detrás de los estantes. Los vio caminar por los pasillos, comprar como si fueran pareja. Discutir y reírse consultando qué cocinar para la cena. En un momento estaban muy cerca en la fila de al lado. Rebeca se escondió detrás de un expositor y oyó un fragmento de conversación. Estaban hablando sobre pollo asado con hierbas, y Guillermo estaba de acuerdo. No la vieron a ella. Acabaron de comprar y se dirigieron a la caja registradora. Rebeca los observó pagar mientras ella ayudaba a llevar las bolsas. Subieron al coche y se alejaron. Rebeca no fue más allá. No tenía sentido seguir. Por la noche Guillermo llegó a casa cansado. ¿Oliendo a aceite de máquina? Habló de reparaciones complicadas de un cliente malhumorado. Rebeca asintió fingiendo escuchar. Pero miró sus manos. No había rastro de aceite de máquina ni arañazos de trabajar con maquinaria. A partir de ese día empezó a fijarse más en las pequeñas cosas. La forma en que escondía el teléfono cuando ella entraba en la habitación. Cómo cambiaba la voz cuando hablaba por teléfono. La frecuencia con la que esas llamadas de emergencia se habían vuelto repetitivas. A veces por la noche cuando Guillermo estaba en casa. Ella le echaba un vistazo a hurtadillas intentando averiguar cuándo y cómo había cambiado. ¿En qué momento se había convertido en otra persona? Por fuera seguía siendo el mismo hombre tranquilo y distraído. Solo que ahora esos pensamientos claramente no eran sobre ella. También se sorprendió buscándole indicios de mentiras en su comportamiento y en sus palabras. Armaba un rompecabezas con pequeños detalles. Cada llamada repentina, cada salida inesperada, cada rareza en su agenda formaban una imagen. Una imagen que ella aún no quería comprender del todo. Una mañana se despertó al oírle hacer la maleta. Otra llamada de emergencia, dijo él. Tumbada con los ojos cerrados, le escuchó pasearse por el piso haciendo las maletas. Se acercó a la cama, le besó la frente y pensó que estaba dormida. Pero estaba inmóvil pensando en la mujer del supermercado que probablemente se iba a encontrar con él. Marina llevaba 5 años trabajando en la clínica tras su divorcio. Ese lugar se había convertido en su refugio. Siempre había algo que hacer allí. La valoraban y se sentía necesaria. Sus colegas respetaban su profesionalidad. Los pacientes agradecían sus cuidados. Su exmarido era un agente inmobiliario de éxito, orgulloso y siempre ocupado. Se conocieron en una fiesta de amigos comunes. Salieron 6 meses y se casaron. Al principio todo fue bien. Ella admiraba su determinación. Él estaba orgulloso de que su mujer fuera médica. Y luego empezaron los problemas. Él quiso que dejara su trabajo en la clínica para dedicarse a la medicina privada.
Le molestaban los turnos de noche y las vacaciones no programadas. Llamaba a su trabajo constantemente. El divorcio fue rápido y casi indoloro. Dividieron los bienes y se separaron. En la clínica la valoraban por su franqueza y profesionalidad. Marina no se metía en intrigas. Se limitaba a hacer su trabajo. Cuando Guillermo entró en su vida, no se hizo ilusiones. Un hombre casado interesante e inteligente, pero casado. No tenía intención de enamorarse ni sueños de un futuro juntos. Solo disfrutaba del momento. Le gustaba su sonrisa, sus historias sobre el trabajo y el calor de sus manos. Sus encuentros eran escasos pero brillantes. A veces él venía a verla después del trabajo oliendo aceite de máquina. Ella preparaba la cena y hablaban de libros, trabajo y vida. Nunca de su familia, esa era su regla tácita. Aquella noche llegó más tarde de lo habitual. Se sentó en la cocina dándole vueltas a una taza de té frío entre las manos. Y de repente le propuso vivir juntos en la casa de campo. Dijo que su mujer casi no iba allí. Que sobre todo entre semana era tranquilo y pacífico. Marina se sorprendió por la propuesta. Todos sus encuentros anteriores habían sido breves y esporádicos. Y ahora de repente Guillermo hablaba de convivencia. Le preguntó si tenía miedo de que su mujer se enterara. Él se encogió de hombros, y dijo que hacía tiempo que su mujer no se interesaba por su vida en la clínica. Marina veía a menudo las secuelas de matrimonios rotos en su trabajo. Moratones, crisis nerviosas, intentos de suicidio. En su contexto, su aventura parecía casi inocua. Dos adultos encontrando en el otro lo que les faltaba. Wesley hablaba de su trabajo, una vez dijo Guillermo, le gustaba ese trabajo. Marina escuchaba y notaba cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de su oficio favorito. En esos momentos parecía un niño entusiasta y sincero. En la casa de campo reinaba el silencio. Marina trajo sus libros favoritos y montó un rincón de lectura en el porche. Por las mañanas desayunaban juntos. Luego Guillermo se iba a trabajar. Ella se quedaba leyendo, cocinando y paseando por el barrio. Por la noche volvían a estar juntos. Los domingos Rebeca vivía la rutina de la casa, y su padre se sentaba a la mesa para verla preparar la cena. En los últimos meses se había convertido en una tradición. Los domingos comían los dos solos. Guillermo solía estar ocupado con llamadas de emergencia y reparaciones imprevistas. Rebeca cortaba verduras para la ensalada con movimientos precisos y practicados. Su padre notó que había adelgazado y que tenía ojeras. Sus movimientos se habían vuelto más bruscos y nerviosos. Era claro que algo preocupaba a su hija. Pero no se apresuró a preguntar. ¿Recuerdas cuando mamá preparaba su ensalada estrella?, dijo Rebeca. Elías asintió. Marta tenía el don de convertir la comida más sencilla en algo especial. Hacía 8 años que se había ido, pero la recordaban a menudo. Siempre decía que la comida debía ser tan sencilla como la vida misma. Elías reflexionó que la vida rara vez era sencilla. Rebeca se quedó inmóvil un momento y siguió cortando tomates. Pusieron la mesa y se sentaron a comer. Hablaron de trabajo. Elías contó incidentes en el centro comercial donde trabajaba como jefe de seguridad. Rebeca compartió noticias de su empresa de transportes. Su padre intuía que su hija no le decía todo. «¿Sabes, papá?», dijo finalmente Rebeca apartando su plato. «¿Recuerdas cuando mamá se enteró de que su mejor amiga la engañaba?» «Como ella dijo entonces, la traición no es el hecho de engañar», dijo Rebeca. «Es que alguien piensa que no eres digno de la verdad». Elías dejó el tenedor a un lado. Había esperado mucho tiempo esta conversación. Había visto lo atormentada que estaba su hija en los últimos meses. Le pasó todo. Rebeca contó las ausencias, las llamadas susurradas, los recibos extraños. Habló con calma, casi con indiferencia. Solo sus dedos girando la servilleta delataban su excitación. Al principio no quería creerlo. Pensó que se lo estaba imaginando, que se estaba alterando, pero ahora dejó de hablar mirando por la ventana.
Fuera lloviznaba, y las gotas descendían por el cristal, formando extraños dibujos. Elías guardó silencio, dando a su hija la oportunidad de seguir. Recordó lo duro que fue para Marta enterarse de la traición de su amiga. No fue el engaño lo que la estremeció, dijo Elías, sino las mentiras. La traición a la confianza, añadió. Rebeca no quería ser la que rompiera todo, dijo. Pero su padre la escuchó en silencio. Estuvieron sentados hasta la noche. Recordaron a Marta, hablaron de la vida y de lo fácil que era perder. Y de lo difícil que era mantener la confianza. Elías habló de su época en la policía, de lo importante que era confiar en tu compañero, de cómo una traición podía costar la vida. ¿Qué hago, papá?, preguntó Rebeca cuando empezó a oscurecer. Elías negó con la cabeza. Es solo tu decisión, dijo. Pero quiero que sepas que estoy de tu lado. Acompañó a su hija hasta la puerta. La abrazó con fuerza como cuando era niña. Rebeca sintió que le temblaban los hombros, pero fingió no darse cuenta. Siempre había sido fuerte como su madre. Podía soportarlo. Por la noche Rebeca se quedó sentada en la cocina un buen rato, mirando viejas fotografías. Aquí estaba mamá en la casa de campo plantando flores y sonriendo a la cámara. Aquí estaban ella y su padre, pescando en vacaciones. Todos esos momentos de verdadera felicidad. Entre las fotos había una tomada poco antes de la enfermedad de mamá. Los tres juntos, mamá, papá y ella. Entonces, todavía estudiante. Mamá había hablado aquel día de la importancia de ser sincera con los seres queridos. Rebeca no prestó mucha atención a esas palabras en aquel momento. En el porche de la casa de campo, Guillermo y Marina desayunaban huevos revueltos, tostadas y café. El sol de la mañana se filtraba entre las ramas de los manzanos que Rebeca había plantado. Marina hojeaba las noticias en su teléfono. Guillermo repasaba el plan de trabajo del día. 2 viajes a las afueras hoy, dijo él. Volveré tarde, concluyó. Marina asintió sin apartar los ojos del teléfono. En las 2 semanas que llevaban viviendo juntos en la casa de campo, habían establecido una rutina. Él se iba a trabajar, y ella se ocupaba de sus asuntos domésticos. Escucha, dijo Marina colgando el teléfono. Quizá haya llegado el momento de hablar con ella, dijo. ¿Cuánto tiempo podemos vivir en el limbo?, preguntó Marina. Guillermo arrugó la nariz. No era la primera vez que salía el tema. Marina pensaba que ya era hora de dejar las cosas claras. Él prefería retrasar la conversación desagradable. Un proyecto importante en el trabajo, decía. O simplemente le faltaba determinación. Los fines de semana salían a veces por la ciudad de compras, al cine o a pasear. Guillermo presentaba a Marina ante sus colegas como una conocida cercana. A ella no le importaba al principio. Aunque cada vez que se veían estaba más callada. ¿Puedo conseguir un piso?, dijo una mañana Marina. No tienes que vivir aquí exactamente, dijo Guillermo. Él negó con la cabeza. Le gustaba la casita, dijo. Era tranquila, acogedora. Además, Rebeca no había venido mucho últimamente. Marina empezó a hablar del divorcio con cuidado. Dijo que tarde o temprano llegaría a él, que era mejor resolverlo de forma civilizada. Guillermo estuvo de acuerdo, pero no dio pasos concretos. A veces por la noche Marina se despertaba y se quedaba largo rato mirando por la ventana. La casa le parecía ajena. Todas las cosas en ella pertenecían a otra mujer. Una mujer que aún consideraba a Guillermo su marido. Una mañana encontró un viejo álbum en el cajón del escritorio. Fotos de Guillermo y Rebeca de su boda, de sus primeros años juntos. Parecían felices. Marina cerró el álbum y no volvió a abrir el cajón. Podríamos empezar de nuevo, dijo una noche en otra ciudad, sin esas reticencias, sin mirar al pasado. Guillermo la abrazó, la besó, pero no respondió con palabras. Los días pasaban. Se habían acostumbrado a la vida en común, a los pequeños rituales. El café de la mañana, el beso de despedida, las conversaciones nocturnas en el porche. Pero lo que no se decía se interponía entre ellos.
La cuestión de hablar con Rebeca sobre el futuro. Marina hablaba de ello cada vez con más frecuencia. Guillermo prometía que lo haría pronto. La semana que viene, decía. En cuanto terminara un proyecto importante. Ella fingía creerle, aunque ambos sabían que no hacía más que dar rodeos. Por las noches, cuando Guillermo se quedaba hasta tarde, Marina pensaba a veces en Rebeca. ¿Cómo se sentía al no saber que su marido llevaba una doble vida, que existía otra mujer dirigiendo su casa, que todo lo que le rodeaba era mentira? Rebeca nunca se dio cuenta de que un simple correo electrónico podía darle la vuelta a la vida. La empresa que instaló las cámaras de videovigilancia en la casa de campo le enviaba un informe mensual de actividad. Normalmente no habría mirado esos correos. Las cámaras estaban instaladas por seguridad. Esta vez, por alguna razón, decidió comprobarlas. Se conectó y abrió los registros del último mes por la tarde. El coche, conocido de Guillermo, se detiene ante la casa. Ayuda a salir a una mujer morena, la del supermercado. Entran. Y así día tras día. En algún rincón de su mente seguía esperando estar equivocada. Que el extraño comportamiento de su marido pudiera explicarse por otra cosa. Que se lo estaba imaginando. Ahora era imposible negar lo evidente. Avanzó por las notas y anotaciones. Aquí se ven por la mañana. Guillermo se va a trabajar, y la mujer se queda paseando por la propiedad, tendiendo la ropa, haciendo las tareas habituales en la cocina. Como se ve a través de la ventana del porche. Es como si llevara mucho tiempo viviendo aquí, pensó Rebeca. Cerró el portátil y marcó el número de su padre. Elías contestó tras la primera señal como si hubiera estado esperando su llamada. «¿Puedes venir?», dijo Rebeca. «¿Tenemos que hablar?». Elías llegó una hora más tarde. Se sentó en silencio y revisó la grabación de la cámara. Su rostro permanecía sereno, solo la papada de sus pómulos delataba la atención. «Así que viven allí», resumió él. «En la casa que compraste con vuestro dinero», dijo. «Y ni siquiera intentan ocultarlo», añadió. Rebeca asintió extrañamente. No era tanto dolor o rabia lo que sentía como fría determinación. Era como si la última pieza del mosaico hubiera caído en su sitio, y ahora todo estaba claro como el cristal. «¿Quiero ir allí?», dijo Rebeca ahora mismo. «¿Me acompañas?», preguntó. Elías miró el reloj. «¿Estás segura?», dijo despacio. «Quizá deberíamos esperar, preparar algunas cosas», sugirió. Rebeca negó con la cabeza. «No quiero perder tiempo», dijo. «Hay cosas importantes en el armario, las escrituras de la casa, el certificado de matrimonio y extractos bancarios. Todo esto podría ser útil más adelante. Lo importante ahora es poner fin a esta farsa», dijo Rebeca. En el coche Elías conducía en silencio mirando de vez en cuando a su hija. Ella miraba la carretera con la expresión de alguien decidido. Algo en su rostro le recordaba a Marta. Ella también sabía tomar decisiones difíciles. El trayecto hasta la casa de campo duró 1 hora. Pasaron por lugares que les resultaban familiares. Allí se habían detenido la primera vez que vinieron a ver una casa. Habían plantado los manzanos juntos. Ahora todo parecía muy lejano, como si fuera la vida de otra persona. A la vuelta de la esquina, apareció el pueblo de vacaciones. El coche de Guillermo estaba aparcado delante de la casa. Así que él también estaba allí. «Mejor», dijo Elías. «No tendremos que mantener varias conversaciones». Elías aparcó un poco más lejos. «¿Estás segura de que quieres hacer esto ahora mismo?», preguntó. «Sí», respondió Rebeca con sencillez. «Deja de jugar al escondite», dijo. Salieron del coche y vieron la luz en el porche. Se oían voces en la casa. Rebeca sacó las llaves de su bolso. Era hora de recuperar no solo la casa, sino el control de su vida. La puerta se abrió sin chirriar. Rebeca siempre se aseguraba de que las bisagras estuvieran engrasadas. La casa olía a carne asada y a alguna especia desconocida. Había una chaqueta de un extraño en el perchero y zapatos de mujer en la estantería. Él y su padre atravesaron el vestíbulo.
Se oían voces procedentes del porche. Guillermo decía algo, y una mujer respondía con una carcajada. Rebeca abrió de un empujón la puerta del salón. Guillermo y su compañera estaban sentados en la mesa del porche con los restos de la cena. Una botella de vino y unas velas en la mesa componían la escena. Al verlo se quedaron helados. Guillermo con la copa en alto y ella medio riendo. «No te levantes», dijo Rebeca con calma. «Sigue con tu cena, estás en tu propia casa», dijo ella. No se levantaron de un salto. Guillermo derribó la copa y el vino se esparció por el mantel blanco. El mismo mantel que Rebeca había comprado el verano pasado. Rebeca dijo, «¿Puedo explicarlo en serio?» «¿Y qué podrías explicar?», pensó ella. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí con tu amante?», preguntó ella. «¿Cuántas veces me has mentido sobre viajes de negocios?», añadió. La mujer Marina Delgado se levantó lentamente de la mesa. Llevaba puesto un vestido que Rebeca reconoció. «Creo que voy a hacer la maleta», dijo con voz firme. «¿Para qué?», dijo Rebeca. «Ponte cómoda», dijo Marina. «Ya te has instalado. Llevas mi ropa, duermes en mi cama, usas mi vajilla», dijo Rebeca con voz dura. Elías se quedó en la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho. Su presencia añadía aún más tensión a la escena. «Escucha», Guillermo dio un paso hacia Rebeca. «He querido decirte», dijo él. «¿Cuándo después de vender la casa, o cuando te hubiera pillado yo mismo?» «Oh, no», dijo Rebeca para sí. «Ya me había dado cuenta», replicó ella. «Solo que tú no lo sabías». Marina empezó a recoger sus cosas de la mesa, su teléfono, un libro y algunos objetos pequeños. Sus movimientos eran tranquilos, como si lo que pasaba no le preocupara. «No pretendo causar problemas», dijo sin mirar a Rebeca. «Problemas no», dijo Rebeca. «No quieres causar problemas. Solo vives en mi casa. Te acuestas con mi marido y llevas mi ropa», dijo ella. «¿Cuál es el problema?», preguntó Rebeca. Guillermo se revolvía entre ellos intentando explicar algo. Murmullos sobre papeles y llaves. Rebeca no quiso escuchar. La voz de Elías sonó como un latigazo. «Recojan sus cosas y váyanse», dijo él con firmeza. Marina subió al dormitorio aparentemente para recoger el resto de sus cosas. Guillermo la siguió murmurando algo sobre papeles y llaves. Rebeca se quedó en la terraza. Se acercó a la mesa y ajustó el mantel. La mancha de vino se había difuminado hasta parecer un mapa fantasioso. Se oyó una conversación apagada en el piso de arriba. Era evidente que Marina y Guillermo discutían por algo. Luego se oyeron pasos en las escaleras. Bajaron Marina con una bolsa de viaje y Guillermo con un maletín. Rebeca tendió la mano. «Wesley», dijo Rebeca, pero ahora con otro nombre, volvió en el recuerdo. Guillermo dejó el bulto sobre la mesa. Hizo una pausa como si quisiera añadir algo. Pero ante la dura mirada de Elías, cambió de opinión. Salieron primero Marina y luego Guillermo. El sonido del motor al arrancar y el crujir de la grava bajo las ruedas se fueron alejando. El silencio quedó en la casa. Rebeca se hundió en una silla. Su padre se acercó y le puso la mano en el hombro. «Voy a hacerte», dijo con sencillez. Ella sintió mirando las velas de la mesa que seguían encendidas como si no hubiera pasado nada. La mancha del mantel se extendía empapando la tela. Se hizo un gran silencio en la casa cuando Guillermo y Marina se marcharon. Rebeca se levantó y con el teléfono empezó a fotografiar metódicamente los rastros de su presencia. Ropa desconocida en el armario. Maquillaje en el baño. Notas con letra extraña en la nevera. En la mesa de la cocina una lista de la compra escrita a mano por Marina. Recibos de tienda en la papelera. Rebeca fotografió todo sin perder detalle. Elías observaba en silencio apoyado en el marco de la puerta. El ruido de un coche que se acercaba les hizo volverse. Guillermo había vuelto solo sin Marina. Se quedó inmóvil en el umbral, desviando la mirada de Rebeca hacia su padre.
Quiero recoger unos papeles fuera, dijo él. Elías lanzó brevemente una mirada. Mira, sé que es culpa mía, dijo Guillermo. Pero hablemos como adultos, dijo. Elías dio un paso adelante. Los hombres adultos no traen amantes a la casa de su esposa, dijo con voz dura. No mienten durante meses, añadió. Fuera, Rebeca siguió haciendo fotos como si no se hubiera enterado de su conversación. En el cajón del dormitorio había papeles de Guillermo. La medicación de otra persona podría ser útil en caso de divorcio. La puerta principal volvió a chirriar. Marina había vuelto. Pasó junto a Guillermo congelado en la puerta de la cocina y subió. Bajó unos minutos después con otra bolsa. Olvidé algunas de mis cosas, dijo deteniéndose en la puerta. ¿Sabes?, dijo Marina. Él nunca dijo nada malo de ti, dijo Marina. Solo dijo que erais personas diferentes, que el matrimonio se había agotado. Marina no intentó detener a Guillermo. ¿Por qué no lo haces? Pregúntale, dijo Marina. Dile cómo te quejabas de que estuviera obsesionado con el trabajo, dijo. Que llevabais mucho tiempo viviendo como vecinos, que os faltaba calidez, comprensión, añadió Marina. La voz de Elías sonó amenazadora. Una palabra más, y olvidaré que eres una mujer, dijo él. Marina sonrió y respondió con una frialdad que sorprendió a Rebeca. Sí, claro, dijo Marina protegiendo a tu hija, añadió mirando a Guillermo. Pregúntale, ¿cuándo fue la última vez que se interesó por la vida de su marido?, dijo Marina. Rebeca continuó su trabajo metódico. El estudio mostraba signos de la presencia de otra persona. Libros desconocidos en la estantería. Cosas extrañas en el armario. Clic, 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 dijo el teléfono en su mano mientras capturaba cada detalle. ¿Me querías?, dijo de repente sin volverse hacia él. Pero no creía que tuviera que demostrárselo todos los días, añadió. Guillermo se sacudió como si recibiera un golpe. Marina guardó silencio durante media palabra. Ahora fuera, Rebeca se volvió hacia ellos. Los dos recoged todas vuestras cosas, dijo ella. Lo que quede irá al contenedor, añadió. Mis papeles estarán con mi abogado, dijo Rebeca. Junto con las fotos, dijo apuntando. Elías dio un paso hacia Guillermo. Todavía estás aquí, dijo Elías con dureza. El hombre se arrastró hacia la puerta. Marina ya estaba de pie en el porche agarrando una bolsa entre las manos. ¿Sabes qué dijo por última vez? Es culpa tuya, no puedes tratar el amor como una contabilidad con frío cálculo, dijo Marina. Elías le cerró la puerta en las narices. El sonido del coche alejándose se oyó de nuevo. Rebeca subió al dormitorio. La ropa de cama conservaba el olor de otra presencia. Al bajarla, la arrugó y la tiró al suelo. Elías la ayudó en silencio recogiendo las cosas que ella había dejado atrás con prisas. El teléfono en sus manos seguía registrando pruebas. La cama deshecha, las pertenencias esparcidas, los signos de la vida de otra persona en su casa. Podrían ser útiles más adelante cuando comenzara el proceso de divorcio. ¿Sabes?, dijo Elías mirando otra foto. Pero yo le quise de verdad, murmuró él. Solo que no sabía cómo demostrárselo, añadió. Elías pasó el brazo por los hombros de su hija. No es culpa tuya, dijo. Hay gente que no sabe apreciar lo que tiene, añadió con serenidad. Siguieron limpiando con meticulosidad habitación por habitación. Rebeca sacaba fotos. Elías metía las cosas en bolsas de basura. Todo lo que les recordara a la traición debía desaparecer. El día iba terminando. Cuando Elías regresó de la ferretería con cerraduras nuevas, Rebeca estaba sentada en el porche, revisando las grabaciones en su portátil. Los vídeos mostraban que Guillermo y Marina habían empezado a venir con regularidad hacía unos 2 meses. Al principio por poco tiempo, fines de semana o noches. Luego cada vez más a menudo y durante periodos más largos. Elías empezó a cambiar las cerraduras, primero la puerta principal y luego la trasera. Sus movimientos eran precisos, seguros. La experiencia de ser policía nunca desaparece, pensó Rebeca.
La costumbre profesional de recabar información no había desaparecido. Llamaron a la vecina, la señora Berta, una anciana profesora jubilada que vivía enfrente y conocía a todos. «Los vi salir», dijo ella tomando asiento junto a Rebeca. «Llevaban tiempo queriendo contártelo, pero no nos atrevíamos», dijo la vecina. Resultó que los vecinos se habían dado cuenta de la rareza tiempo atrás. Al principio pensaron que era un familiar o un amigo cercano. Luego llamaron la atención sus comportamientos demasiado familiares. «¿Recuerda al inspector Ruiz?», dijo la vecina. «Una vez fue a pedirle prestada una herramienta, y aquella mujer le abrió la puerta en bata», dijo la vecina con gravedad. Elías terminó con las cerraduras y se unió a la conversación pidiendo más detalles. «¿Cuándo venían?», preguntó. «¿Con qué frecuencia y quién más los veía?», añadió. Rebeca escuchaba en silencio en la pantalla del portátil. Las imágenes parpadeaban. Marina tendiendo la colada. Guillermo arreglando algo en el jardín. Ellos sentados juntos en el porche. Escenas domésticas ordinarias que ahora se convertían en pruebas de traición. Por la noche llegó el manitas que Elías había llamado para cambiar el código del sistema de alarma. Mientras él jugueteaba con la central, Rebeca recorrió la casa haciendo una lista. Cambiar la ropa de cama, tirar el resto de pertenencias, comprobar si faltaba algo de valor. En el despacho había una caja fuerte abierta con papeles esparcidos. Escrituras de la casa, contratos antiguos y seguros. Rebeca revisó metódicamente cada carpeta y las colocó en una caja aparte. Todas ellas podrían ser útiles para un abogado. Elías se puso a trabajar en las cámaras comprobando su ubicación y configurando sensores de movimiento. Ahora el sistema iba a enviar notificaciones al teléfono de Rebeca cada vez que hubiera actividad cerca de la casa. Los vecinos se fueron acercando uno a uno. Algunos con la excusa de pedir sal, otros simplemente para mostrar apoyo. Le contaron que habían notado algo raro hacía tiempo, pero no sabían cómo denunciarlo. Rebeca escuchó estas historias con una calma distante. Cuando oscureció, ella y su padre terminaron las tareas. Habían cambiado las cerraduras y configurado el sistema de alarma. Sobre la mesa había una pila de fotos impresas y una lista de testigos. Vecinos dispuestos a confirmar que Guillermo y Marina vivían juntos. «¿Te vas a quedar?», preguntó Elías, observando cómo su hija guardaba los documentos en una carpeta. Rebeca negó con la cabeza. «Me voy a casa», dijo. «Tengo que prepararme para mañana», añadió. «Mañana a primera hora tengo una reunión con el abogado», dijo ella. Recorrió la casa una vez más antes de salir, comprobando ventanas y puertas. Se quedó en el dormitorio donde aún podía oler la presencia de otra persona. Tendría que hacer reformas, cambiar papel pintado, comprar muebles nuevos, borrar todo rastro de lo que había pasado. En el porche ella y su padre tomaron el té y hablaron de cosas prácticas. ¿Cómo redactar los papeles del divorcio? ¿Qué hacer con los bienes adquiridos conjuntamente? ¿Si vender la casa de campo o quedársela? «¿Sabes?», dijo Rebeca mirando la oscuridad del jardín. «Menos mal que los vecinos lo vieron todo», dijo con cierta ironía contenida. «Sobre todo eso será útil en el juicio», añadió. El piso de la ciudad quedaba silencioso y desacostumbrado. Rebeca estaba sentada en la cocina mirando viejas fotografías. Aquí estaba su primera cita con Guillermo. Llevaba un vestido azul y él sonreía torpemente a la cámara. La boda modesta, solo amigos íntimos y familiares. El primer fin de semana en la casa de campo plantando manzanos y haciendo planes. Ahora, mirando atrás, se daba cuenta de cosas ante las que antes había hecho la vista gorda. Los viajes de negocios no habían empezado hace 2 meses, solo dijo para sí. Había habido llamadas en la otra habitación por las tardes. Excusas extrañas para no ir al campo. Retrasos inexplicables en el trabajo. Elías llegó sin avisar un día llamando al timbre con una bolsa de la compra en la mano. Entró en la cocina y empezó a preparar el desayuno como cuando Rebeca era pequeña y su madre estaba de viaje. «¿Sabes?», dijo cortando verduras para una tortilla. «Tu madre tampoco se dio cuenta enseguida de la traición», dijo Elías. Recordó la historia de Marta y su amiga Clara, dijo Elías.
Marta no perdonó, añadió. No fue el engaño contra el marido lo que la hirió, dijo Elías. Fue la mentira, dijo Rebeca. Yo tampoco quería ver, dijo Rebeca removiendo el café frío. ¿Recuerdas el mes pasado cuando canceló nuestro viaje a la costa?, dijo Rebeca. Dijo que era una emergencia en otra ciudad, y encontré un recibo del supermercado local. Fechado ese día, pensó que era un error. Elías escuchó en silencio. Los huevos revueltos en la sartén empezaban a dorarse, y la cocina se llenó de olor apetitoso. Entonces me di cuenta, dijo Rebeca. Empezó a afeitarse más a menudo, dijo ella. Pasaba días sin afeitarse, dijo Rebeca. Dijo que en el trabajo nadie podía verlo. Añadió. Se compró una colonia nueva. Comenzó a cuidarse, dijo Rebeca. Pensé que quizá había decidido cambiar su vida para mejor, dijo ella. Desayunaron en el balcón con el sol de la mañana iluminando los tejados. En la distancia se oía el ruido de la ciudad despertando. Mamá decía a menudo no es la traición en sí, dijo Rebeca. Es cuánto tiempo nos negamos a verla, añadió. Rebeca dejó el tenedor a un lado. Entonces no sabía lo que quería decir. Ahora sí, dijo. Elías le contó cómo había conocido a su madre en el hospital donde la atendieron por una intoxicación leve. Ella trabajaba como periodista, investigando una historia complicada, dijo Elías. Él seguía siendo policía y se cruzaba a menudo con periodistas, dijo Elías. Lo que me impresionó de ella, dijo Elías. No fue su belleza ni su inteligencia, dijo. Fue su honestidad, dijo Elías. No sabía mentir ni a los demás ni a sí misma, añadió. Rebeca recordó a su madre exacta, directa, y a veces dura. Quizá por eso no se dio cuenta de los primeros indicios de engaño por parte de Guillermo, dijo Rebeca. La mente no estaba acostumbrada a encontrar dobles fondos, añadió. Puse las cámaras en la casa de campo a propósito, dijo Rebeca. No por los ladrones, sino por una extraña premonición, dijo ella. Pero incluso cuando empecé a notar movimientos regulares en las grabaciones, me convencí de que era una coincidencia, dijo Rebeca. El día se fue calentando poco a poco. Ella y su padre revisaron viejos álbumes, y encontraron fotos de la casa de campo de las vacaciones y de momentos felices. Siempre sonreía abiertamente mirando a la cámara, recordó Rebeca. Cuando se enteró de lo de Clara, lo primero que hizo fue ir a verla, dijo Elías. No para escandalizar, dijo Elías, sino para hablar, añadió. No veo por qué no podías decir la verdad, dijo Elías. Habríamos encontrado una salida, dijo Elías. Rebeca se preguntó si podría ir a ver a Marina y hablar tranquilamente. O preguntar directamente a Guillermo qué estaba pasando. Probablemente necesitaba reunir pruebas y prepararse para un enfrentamiento, pensó. A última hora de la tarde habían ordenado todas las fotos. Rebeca puso las de Guillermo en una caja aparte para que él pudiera tenerlas si quería. Las ordenó en álbumes infancia, adolescencia, vacaciones familiares y más. ¿Sabes qué es lo más frustrante?, dijo cerrando el último álbum. No es el hecho de haber sido engañada, dijo Rebeca. Es que tardaras tanto en darte cuenta, añadió. Poner excusas, creer explicaciones ridículas, dijo ella. Mamá no me habría entendido, dijo Rebeca. Elías puso su brazo alrededor de los hombros de su hija. Mamá habría dicho que lo importante no es cuánto tiempo cerraste los ojos, dijo Elías. Sino que hayas encontrado la fuerza para abrirlos, añadió. El primer día de trabajo después del incidente comenzó como de costumbre con una taza de café y revisando el correo. Rebeca llegó deliberadamente a la oficina antes que los demás para repasar documentos y trazar un plan. Su teléfono vibró con mensajes de Guillermo sin leerlos. Ella los borró. A primera hora de la jornada había bloqueado su número, su correo y todos los mensajeros. Nadie en el trabajo sabía nada, y eso era bueno. Podía sumergirse en la rutina habitual, rutas, horarios, informes y cifras. Con ellas todo era sencillo y claro, dijo para sí.
El abogado que le recomendó su padre concertó una cita para el día siguiente. Rebecca preparó metódicamente documentos, certificado de matrimonio, escrituras e impresiones de las cámaras de vigilancia, declaraciones de vecinos y pruebas fotográficas. Esa tarde Guillermo la esperó en la puerta principal. Ella pasó de largo sin detenerse. Él la siguió hasta la puerta hablando de amor, de errores y de segundas oportunidades. Ella cerró la puerta sin escuchar. Elías llamaba todas las noches. Hablaba de su día, le preguntaba cómo estaba. Ni una sola vez mencionó a Guillermo, dijo Rebecca. Pero Elías siempre estuvo al otro lado cuando ella llamaba, dijo ella. En el trabajo, los proyectos importantes requerían su total dedicación. 2 clientes decidieron renovar sus planes logísticos y ella se centró por completo. Rebecca se quedaba despierta hasta altas horas haciendo horarios y cálculos. Eso le ayudaba a no pensar en el piso vacío. Guillermo intentó ponerse en contacto a través de amigos comunes. Ella explicó educada, pero firmemente, que todas las preguntas pasarían por los abogados. Algunos en su entorno no entendieron su rigidez. La juzgaron. Ella no dio explicaciones. Se limitó a apartar a esos hombres de su vida. En la oficina, había nuevos proyectos que exigían su compromiso total. Se metía de lleno en ellos con cálculos, reuniones y negociaciones. Sus compañeros notaban su concentración sin imaginar la tormenta que se desataba en su interior. Por las tardes solía pasear por la ciudad mirando escaparates, coches y la gente. A veces llamaba a su padre y hablaban de todo menos del divorcio inminente. El jueves Guillermo la alcanzó en el aparcamiento de la oficina. Intentó bloquearle el paso y la agarró del brazo. El guardia de seguridad conocía a Elías y actuó rápido. Pidió la presencia de la policía y se presentó la denuncia correspondiente. En casa empezaron las reformas. Reorganizó los muebles, cambió las cortinas y tiró todo lo que le recordara a su vida juntos. Elías ayudó en el duro trabajo y contó anécdotas de su tiempo en la guardia. El viernes llegó la notificación oficial de que había comenzado el proceso de divorcio. Rebecca dejó el expediente en la estantería, y por primera vez en una semana durmió profundamente. Pasó el fin de semana con su padre. Fueron a pescar como cuando era niña. Se sentaron en la orilla en silencio mirando el agua. Ella no quería hablar. Todo estaba claro en su interior, dijo Rebecca. El lunes la ascendieron en su trabajo. Sus proyectos supusieron un gran contrato para la empresa. Los jefes reconocían su eficacia y profesionalidad. Solo su padre conocía el coste de su éxito. Marine envió una larga carta llena de explicaciones y una extraña solidaridad femenina. Rebecca la quemó en el patio trasero de la casa de campo viendo cómo las llamas devoraban las hojas escritas. 15 días después, tuvo lugar la primera vista judicial. Rebecca se mostró serena y tranquila. Respondió con claridad, sin rodeos. Guillermo pareció confuso intentando mantener conversaciones privadas con algunas personas. El juez frustró esos intentos. Esa noche cenó con su padre en su restaurante favorito. Hablaron de trabajo, de nuevos proyectos y de planes para el futuro. Ni una palabra sobre el pasado, dijo Rebecca. Al día siguiente compró un coche nuevo, que había estado posponiendo durante mucho tiempo. Elías la ayudó a elegir, a regatear con el vendedor, y a comprobar los papeles como en los viejos tiempos cuando le compró su primera bicicleta. La vida se acomodaba poco a poco: trabajo, casa, reuniones con su padre y viajes ocasionales a la casa de campo. El teléfono de Guillermo permanecía bloqueado. Las cartas seguían sin abrir. El último día de octubre, el proceso de divorcio estaba a punto de concluir. Gracias a las pruebas recopiladas y a la competente actuación del abogado, todo salió según lo previsto. El piso quedó en manos de Rebecca porque lo había comprado antes de casarse. Decidieron vender la casa de campo y repartirse el dinero. Los bienes en común no eran muchos, sobre todo muebles y electrodomésticos. Rebecca regresó a pie del juzgado. El tiempo era sorprendentemente cálido para ser otoño. En la calle principal habían abierto nuevas tiendas. En los escaparates ya se veían los primeros adornos navideños.
Caminó despacio observando los cambios que se habían producido mientras ella había estado inmersa en el proceso de divorcio. Frente al nuevo café de la avenida, vio a Marina. Estaba en la entrada hablando animadamente por teléfono y riendo. Llevaba un abrigo nuevo, el pelo peinado, y una bolsa de papel de una tienda de ropa. Parecía perfectamente feliz, como si toda aquella historia nunca hubiera ocurrido. Rebecca aminoró el paso. Hace un mes la visión de esa mujer le habría revolvido las entrañas, dijo para sí. Ahora la miró casi con curiosidad como a una desconocida en la calle. Marina no se fijó en ella, siguió hablando por teléfono y se tocaba el pelo de vez en cuando. Probablemente hablaba con Guillermo, pensó Rebecca. Siguieron viéndose, supuso ella. Rebecca pasó a su lado sin detenerse. No tenía ningún deseo de acercarse ni montar una escena. Era como si todas las emociones relacionadas con la traición se hubieran convertido en pasado. La indiferencia era la nueva respuesta, dijo para sí. Por la noche le contó el encuentro a su padre. Se sentaron en un pequeño restaurante al que ella y su madre iban a menudo. Elías la escuchó atentamente y negó con la cabeza. Tu madre solía decir que el mayor castigo para un traidor no es la venganza, dijo Elías, sino la indiferencia, añadió. Cuando una persona se vuelve tan poco importante que ni siquiera evoca emociones, dijo Elías. En una mesa cercana, una joven pareja discutía haciendo planes para el futuro. Rebecca se dio cuenta de que su conversación no le provocaba ni envidia ni amargura, solo una distancia tranquila. Al día siguiente llegó una carta del abogado. Todos los documentos estaban listos. Faltaban las últimas formalidades. Rebecca firmó los papeles sin siquiera releerlos. Se sabía el texto casi de memoria. La casa ya estaba a la venta. El agente inmobiliario informó de las visitas y de las pujas. Rebecca no entró en detalles. Había dejado que su padre se encargara de la venta. Solo quería cerrar ese capítulo cuanto antes. Por la noche, mientras ordenaba viejas cosas, encontró el álbum de fotografías de la boda. En el pasado ese hallazgo habría causado una tormenta de emociones. Ahora lo puso en una caja para que lo tuviera Guillermo si lo quería. En el trabajo la habían ascendido a jefa del departamento de logística. Las nuevas responsabilidades exigían dedicación total. Eso era positivo, dijo Rebecca para no pensar en otras cosas. El viernes llamó el abogado con preguntas sobre la división de bienes. Rebecca discutió los detalles con tranquilidad. Aceptó concesiones en pequeñas cosas. No hacía mucho que hubiera luchado por cada cosa. Ahora le parecían poco importantes. Pasó el fin de semana organizando el piso a su gusto. Reorganizó muebles, compró cortinas nuevas, colgó cuadros. Elías ayudó en las reformas mientras compartían noticias de la vida. El domingo él y su padre salieron de la ciudad, solo para dar un paseo por los bosques otoñales. Hablaron de trabajo, de planes de jubilación y de la posibilidad de mudarse a otro barrio. Ni una palabra sobre Guillermo y Marina dijeron ambos. Esa noche, de camino a casa, volvieron a pasar por el café donde había visto a Marina. Esta vez ella no estaba allí. Rebecca se dio cuenta de que ni siquiera recordaba qué ropa llevaba aquel día. Era como si no hubiera sido una persona real, sino un extra de la ciudad. El sol de abril inundaba el chalet en otra escena de la vida. Rebecca estaba de pie en el porche mirando el jardín. Los manzanos que habían plantado estaban hinchados de capullos. Los nuevos propietarios se mudarían en una semana, justo a tiempo para la temporada de jardinería. Elías estaba en el garaje guardando las últimas herramientas. Ya habían sacado algunas cosas, pero aún quedaban libros, vajilla y herramientas de jardinería. Algunas las llevarían los nuevos dueños, otras se quedarían. ¿Te imaginas?, dijo Elías. Ayer en el trabajo ocurrió algo parecido. Contó una anécdota sobre un inquilino que se equivocó de dirección. Rebecca sonrió doblando paños de cocina. Se alegró de que fuera esa familia la que comprara la casa. Se vio a los niños correteando por la propiedad durante la inspección. Era bueno que hubiera risas de nuevo en aquel lugar. Elías sacó una cartera vieja de su bolsillo,
la misma con la que le compró su primera caña de pescar a Rebeca cuando era niña. Quedaron en salir a pescar el sábado a las 5 de la mañana. Rebeca aceptó preparar un termo de café. Y así siguieron adelante con sus vidas, con menos rencor y más planes. La traición había quedado atrás, dijo Rebeca para sí. La indiferencia había sido el castigo más implacable,